Bienvenidos a esta sesión entrevistas sobre la sostenibilidad como pilar fundamental para la competitividad de las empresas y el fortalecimiento de las cadenas de valor en un entorno complejo. Esta entrevista se enmarca en el mes de las finanzas sostenibles de AFI. Yo soy Ana Domínguez, responsable de línea de negocio en el área de economía aplicada de AFI, y hoy tengo el placer de charlar con Cinta Bosch, gerente de sostenibilidad en AECOC, una de las mayores asociaciones empresariales que existen en España, con más de 35.000 empresas dedicadas a la producción y distribución para distintos sectores de actividad. Muchas gracias, Cinta, por acompañarnos hoy. En un entorno como el actual, que está marcado por incertidumbre geopolítica, presiones regulatorias o la urgencia climática, las empresas tienen que integrar un factor como la sostenibilidad para ser competitivas y además, ser resilientes a largo plazo. Nos encontramos en una situación en la que estas empresas tienen que hacer frente a este desafío y, por lo tanto, hoy hablaremos de economía circular, de transparencia y difusión de información sobre sostenibilidad y de descarbonización, que son tres dimensiones que, de alguna manera, están redefiniendo un poco cómo se articulan las cadenas de valor. En este sentido, Cinta, ¿cómo describirías el momento actual en el que se encuentran las empresas españolas? Bueno, en primer lugar, Ana, muchas gracias y a AFI por contar con AECOC para dar nuestra visión. Mira, nosotros hacemos ya desde hace 5 años un estudio, un informe anual en el que las empresas, una muestra de nuestras empresas asociadas, nos cuentan cuáles son sus prioridades en materia de sostenibilidad. Entonces, en esta 5ª edición, estas prácticamente 100 compañías, que son habitualmente empresas grandes, nos hablaban de 4 prioridades y están súper alineadas con lo que tú comentabas. En cuanto a lo que sería abordar el cambio climático, vemos que más del 80% de las empresas tienen proyectos para reducir la huella de carbono. También, por otro lado, dentro también de esta parte de mitigación del cambio climático, pues encontramos también con que la búsqueda de alternativas energéticas hacia modelos más renovables también es una prioridad. El 70% apuesta por fuentes de energía renovables. En el ámbito de la economía circular, todas las empresas están tomando acciones, ya sea en la parte más de producción, en la parte más de los residuos, del residuo alimentario, residuos de envase, es decir, en alguna fase de su cadena, cada uno en función de su negocio, está implementando modelos. Y el cuarto punto sería el del control de la cadena de valor, ¿no? El 90% nos comenta que conocen el origen de las materias primas, ¿no? Aquí entra la parte más de la parte de transparencia, ¿no? Con lo cual, estas son las prioridades que vemos nosotros en las empresas. Estupendo. Una de las prioridades que enuncias es precisamente la economía circular, ¿no? Transitar hacia modelos más circulares en los que las empresas están dedicando precisamente esos recursos para ecodiseño, integración de materiales reciclables, material reciclado y envases reciclables. Y en este sentido, ¿cuáles son las principales tendencias que observáis en este ámbito más específico de la circularidad? Bueno, aquí al final vemos que las empresas intentan aplicar, ¿no?, siempre que es posible, la jerarquía de residuos con una base muy fuerte en la parte del ecodiseño. Aquí al final hay muchos enfoques, ¿no? Yo siempre digo que la fórmula de la sostenibilidad se podría aplicar también a la fórmula de la economía circular, tiene muchas variables y en algunos casos al final el ecodiseño no deja de ser una herramienta también de ser más competitivo, ¿no? Entonces, ¿qué líneas concretas vemos? Pues desde en general este 85% tienes planes de reducción de envases, ¿no? En la misma línea de residuos, en la misma línea que te decía, ¿no?, del informe. Estos son datos del informe de sostenibilidad. Entre el 50 y el 80% reducen los materiales. En función del tipo de material hay más foco de reducción que en otros en el que ya está más consolidado esta reducción. Y aquí
implementan medidas desde reducción del propio gramaje hasta medidas de ecodiseño, innovación en nuevos materiales y sobre todo vemos también el aumento tanto de los envases reciclables en un 85% como del uso de materiales reciclados. En este caso, pues en el caso del plástico se sitúa en un 40%, pero es que además más del 50% tienen intención de seguir aumentando el uso de materiales reciclables, ¿no? De plástico reciclado, con lo cual estas son un poco las líneas de trabajo que identificamos en las empresas. Bien, en esta óptica también ahora tenemos que implementar un sistema en España, ¿no? Un sistema de depósito, devolución y retorno de los envases, porque bueno, pues, tras no haber alcanzado ese 70% de recogida separada de botellas de plástico, ahora toca, ¿no? dedicarnos a implementar ese DDR. Vosotros en AECOC tenéis una iniciativa específica, ¿no? de los productores y los distribuidores que se denomina SDR para España, que precisamente atiende a este objetivo. Y claro, en España tenemos un sistema de comercio minorista muy capilar, una red muy amplia, también tenemos una generación de residuos, millones de envases que se ponen en el mercado todos los años. ¿Y cómo valoras tú o cómo consideras que están ya preparadas las empresas para hacer frente a este reto logístico? ¿Cuáles son aquellos puntos, aquellos aspectos más críticos para implementar un SDR de forma adecuada? Bueno, a ver, aquí es verdad que tenemos que implementar un modelo que no es un modelo nuevo, ¿vale? Esto en otros países de Europa lleva incluso en algunos muchos años implementado, en otros se han sumado más tarde al carro, pero es verdad que eso no quita que sea un reto, como tú dices, muy, muy importante. Afecta a una categoría muy concreta, por un lado, pero aún así pues hay que montarlo todo, ¿no? Con lo cual toda la parte de la logística, toda la parte de la logística inversa, la parte del etiquetado a nivel financiero, organizarlo todo organizativamente, incluso también a nivel de sistemas de información, que quizás a priori puede parecer que no es un ámbito donde haya mucho trabajo, pues no, también hay mucha implementación. Y es que al final ya no solo los envasadores de este tipo de productos afectados, de envases afectados, sino, como tú decías, toda la distribución. Son unos canales que no está todavía implementado y hay que trabajar en estas líneas. De hecho, como tú comentas, ¿no? Desde la asociación estamos trabajando de forma muy intensa y muy intensiva en todo esto. Es verdad que aquí al final para nosotros la clave es diseñar el mejor modelo. Tenemos la ventaja que conocemos buenas prácticas en otros países, podemos ir cogiendo lo que mejor se aplique a nuestro país para tener pues eso, el mejor modelo. Eso quiere decir que nos permita cumplir con los objetivos, no tanto pensando en los plazos, que ahí pues bueno, creemos que son muy ambiciosos, pero antes de nada también hay que conocer también aspectos normativos que todavía están por desarrollar. Hay algunos grandes titulares que ya se conocen, pero hay otros aspectos que todavía se tienen que aterrizar, ¿no? Con lo cual el marco jurídico tiene que ser claro para trabajar las dos líneas, ¿no? La parte más operativa que ya se está trabajando, pero también a nivel más de gobernanza, que también es otra línea importante de trabajo. Eso es, aquí pues es fundamental, ¿no? establecer esas bases sólidas para ir construyendo, ¿no? capacidades. Ahora me gustaría hablar un poco más sobre transparencia, sobre difusión de información en materia de sostenibilidad, porque pues avanzar, ¿no? hacia modelos más sostenibles, en definitiva, también pasa por medir, ¿no? identificar y cuantificar los impactos, no solo ambientales, también sociales y económicos, y rendir cuentas y trasladar, ¿no? información, comunicar esa información de forma fundamentada. Bien, recientemente se ha modificado la Directiva sobre Información Corporativa en materia de sostenibilidad, CSRD, y lo que hace pues es que al final, ¿no? acota a aquellas empresas de más de 450 millones de euros de facturación y más de 1.000 empleados la necesidad, ¿no? de reportar información en este sentido. Y restringe, ¿no? en esta medida el scope, el ámbito hacia grandes corporaciones. ¿Consideras que esto es en general una buena noticia para el tejido empresarial o supone un cierto retroceso en materia de transparencia? A ver,
Es verdad que se han realizado estas simplificaciones, ¿no? Como sector empresarial las valoramos muy positivamente porque al final es una muy buena reflexión la que hicieron, ¿no? Desde Europa de no parar la ambición que fluye, ¿no? Del Pacto Verde Europeo, pero sí que no frenar tampoco la competitividad de las empresas, ¿no? Con lo cual eso lo valoramos positivamente. Es verdad que con este cambio, ¿no? de límites a los que las empresas a las que les aplica la CSRD se ha bajado significativamente, pero también la obligación directa hacia las empresas se ha bajado significativamente, ¿no? El número de empresas a las que afecta, pero eso no quiere decir que indirectamente eso se haya frenado. Me explico. Al final la obligación, hay menos empresas que la tienen, la obligación directa, pero estas empresas tienen obligación de traccionar la cadena, de preguntar aguas arriba y aguas abajo a sus proveedores y a sus clientes, con lo cual indirectamente hay muchas empresas que, aunque pueda parecer que no están afectadas, estando afectadas de reportar información, de facilitar información a sus clientes, con lo cual pues bueno, también habrá que hacer esta reflexión aunque no estés directamente obligado, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros también, vuelvo al informe, el 80% de las grandes empresas disponen de memorias de sostenibilidad. Para nosotros esto es muy significativo porque al final no deja de ser que están reflexionando sobre este tema. Al final, si no reflexionas, si no lo mides, es difícil que después puedas tomar acciones, ¿no? Con lo cual, eso para nosotros es un dato importante y bueno, y aquí al final para nosotros la valoración que hacemos es que lo que no puede ser es que las empresas destinen más tiempo a reportar sobre qué es lo que están haciendo que hacer, ¿no? Con lo cual ahí este acompasamiento, este ómnibus, pues bueno, lo valoramos positivamente. Bien, y más allá de la propia exigencia regulatoria, ¿no? Normativa, ¿qué ventajas consideras que tiene este reporting, ¿no? De información por parte de las empresas sobre sostenibilidad? Que un poco apuntabas, ¿no? A esa posibilidad de tomar decisiones más informadas, fundamentadas, pero no sé qué otras ventajas competitivas puede aportarle a las empresas. Sí, quizás vería como tres grupos, ¿no? A los que les beneficia el hacer esta reflexión, este reporting de información. Como decías, ¿no? Las propias empresas, para tener datos y poder tomar acciones, ¿no? Ser más conscientes de qué están haciendo y poder tomar acciones. También para tener acceso a financiación. Al final los grupos de inversores o el acceso a financiación también tienen en cuenta estos criterios verdes y bueno, hay que demostrar de alguna forma. Al final es importante poner al mismo nivel la información financiera de la no financiera, ¿no? Esto ya hace unos años que se vio y al final, pues bueno, las empresas también va ganando importancia, ¿no? El ver que no solo es generar un retorno económico, que evidentemente esto es así, sino que también hay que pensar, ¿no? De alguna forma en el retorno en el medio ambiente y la sociedad, ¿no? Con lo cual tener una memoria, un informe de sostenibilidad bien estructurado te ayuda a hacer esta reflexión contigo, con los grupos de interés. Donde quizás no ayuda tanto sería en la parte del consumidor. La parte del consumidor es un poquito más ajeno. No nos consta que haya muchos consumidores que entren en las memorias, a consultar las memorias de sostenibilidad. Quizás el foco para llegar al consumidor, que es indispensable el poder llegar, ¿no? y poner en valor qué es lo que están haciendo cada empresa, es más desde la parte más del propio packaging, de las propias campañas, ¿no? Es decir, comunicarlo más allá de la memoria, ¿no? Entonces, estas serían quizás las principales grupos de interés. Estupendo, pues ya para abordar esa tercera dimensión que comentábamos al principio sobre la descarbonización necesaria, ¿no? De nuestra economía, y aquí también un poco lo que trasladabas, ¿no? Las empresas pues están dedicando esfuerzos, están marcando como una prioridad el uso de energías renovables, la eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático en general. Aquí me gustaría preguntarte sobre cuáles consideras que son las principales dificultades que tiene hoy la gran distribución para reducir las emisiones directas, las de alcance 1. A ver,
Si entramos ya no solo centrándonos en la distribución, ¿no?, sino a las empresas en general, es verdad que las grandes empresas llevan años ya calculando el alcance 1, ¿no? Los datos también del informe lo contrastan, estamos hablando del 98%, con lo cual aquí el reto está más en la propia necesidad del cálculo, es decir, me explico. Quizás esto, lo que son grandes empresas, lo tienen más superado, pero nos consta que ya no solo empresas más pequeñas, sino empresas de sectores que quizás no están tan concienciados, pues no está extendido este cálculo, ¿no? Entonces, aquí el reto también es ¿y por qué hablo del cálculo? Porque al final, lo que decía antes, ¿no?, si no lo calculas no puedes también tomar medidas. Pero bueno, en lo que serían las emisiones directas, las empresas se han fijado desde ya hace tiempo ambiciosos objetivos que algunos ya los han logrado, incluso ser net zero a medio plazo, con lo cual ahí creemos que las líneas de trabajo están más claras, más identificadas, y que ya es un punto en el que las empresas están tomando acciones. Lo que sí quizás más difícil, ¿no?, el reducir emisiones de alcance 3, esas emisiones indirectas, ¿no?, que abarcan toda la cadena de valor y que, bueno, pues tienen mayor dificultad en su medición, aunque el peso a la hora de cuantificar esa huella de carbono es mayor. En este sentido, no sé cuál consideras que es el papel que están desempeñando ahora mismo en las los criterios, el papel que están desempeñando los propios criterios de sostenibilidad en las políticas de compras de las empresas. Sin duda, el alcance 3 es uno de los retos más grandes que tienen las empresas para reducir las emisiones. Como te decía, lo que es alcance 1, incluso el alcance 2, es más fácil, ¿no? Fácil entre comillas, ¿no?, porque tienes que mover muchos departamentos, pero está más fácilmente identificable los puntos que tienes que tocar, pero en el alcance 3 cambia. ¿Por qué? Porque al final hay muchos, es el peso mayoritario de las emisiones, y porque hay que activar aspectos que ya no dependen directamente de ti, ¿no? Al final, por eso se llaman emisiones indirectas, ¿no? Aquí yo antes te hablaba del 98% que está midiendo el alcance 1 y 2, en el alcance 3 que están tomando medidas baja hasta el 60% por la propia dificultad. Aquí, en el caso que más nos afecta a nosotros como organización, que incluye a toda la cadena de valor, es esta parte de traccionar lo que tú decías de la política de compras. Aquí al final es tener estos criterios, que estos criterios de compras se empapen también de la sostenibilidad. No es fácil porque al final dentro de la propia organización hay que estar alineados, ¿no? La política de sostenibilidad, la política de compras, y eso ya es en sí un reto. Después tienes que implicar a tu proveedor, que ahí ya es cuando entra la relación con tu proveedor, ¿no? Y después este proveedor también, la forma de acceder probablemente sea a través del comercial, del key account, con lo cual ahí también tiene que moverlo internamente entre compras. Con lo cual es un aspecto que vemos que está empezando de forma mucho más tímida, pero sí que al final será la clave. Al final el alcance 3 son las emisiones más complicadas de abordar, y bueno, ya hay casos claros de empresas que están ya incluyendo esto en políticas de compras. Y aquí al final se trata de empezar también, ¿no?, de seguir moviendo la rueda para que pues, aquellos proveedores que no saben de qué les estás hablando, pues sepan de qué les estás hablando. Aquellos que ya saben de qué les estás hablando, les compruebes que los cálculos son súper finos, ¿no?, y rigurosos, exacto, y conocer también los objetivos que tienen de descarbonización, porque al final mis objetivos de descarbonización se construyen también en base a los de mis proveedores, ¿no? Con lo cual es esa atracción de cadena que desde AECOP pues, está en nuestro ADN. Y junto con estas medidas o acciones más de sensibilización y de proyección de esas necesidades, ¿no?, a lo largo de la cadena, ¿qué otras iniciativas estáis desarrollando para acompañar precisamente a las empresas en su descarbonización y esa transición hacia una neutralidad climática? Desde AECOP somos una asociación que aparte de la típica labor asociativa, pues hacemos también, ayudamos mucho a que se aterricen también las
las soluciones, ¿no? El 85% de nuestras empresas son pymes, con lo cual ellas necesitan todavía más recursos, con lo cual tenemos 3 herramientas que ayudan en esta vía. Me explico un poco mejor. En primer lugar, tenemos una solución que se llama AECOC Sostenibilidad Huella de Carbono, que precisamente lo que ayuda es abordar este alcance 3. ¿Cómo? Pues estandarizando el intercambio de información de las emisiones, ¿vale? Es decir, al final es fácil de entender que si a un mismo proveedor varios clientes le piden la misma información de forma distinta, se pierde eficiencia, ¿no? Porque si a uno le tengo que pasar en Word, al otro en Excel, al otro por email, pues perdemos eficiencia. Esto está en nuestra misión, ¿no? Ayudar a que la cadena sea lo más competitiva posible. Esta sería la primera vía. La segunda, un concepto similar pero centrado en el packaging, es AECOC Sostenibilidad Packaging, donde se intercambia información del packaging. Al final el packaging no deja de ser también un punto de mejorar, ¿no? De reducir las emisiones. Y por último, lo que sería AECOC Sostenibilidad Prevención del Desperdicio Alimentario, que es un concepto un poco distinto porque aquí lo que ayudamos es a las empresas a que tengan un plan de reducción y de prevención del desperdicio alimentario, que es obligatorio desde principios del mes de abril. Aquí no es tanto de intercambio de información, sino que analizando tu propia compañía puedas tener este plan y puedas garantizar que estás cumpliendo con la normativa y que no estás, que estás previniendo este desperdicio de alimentos. Muy bien, y con este acompañamiento, ¿no? Estos apoyos que estáis ofreciendo a las empresas, si miramos con perspectivas, ¿no? Hacia el futuro y también desde un ángulo de cierta oportunidad, ¿dónde depositarías más esperanzas sobre acciones que se puedan alcanzar en materia de sostenibilidad y competitividad empresarial? A ver, hoy en día las empresas tienen varios drivers para activar la sostenibilidad. Algunos los hemos comentado ya durante la reunión, que sería pues, la parte normativa, ¿no? Puede ser perfectamente un driver, pero antes de entrar yo diría la propia responsabilidad de la empresa, la propia RSC, ¿no? Esa evolución de la responsabilidad empresarial con el entorno y el medio ambiente, o sea, tanto el medio ambiente como la parte social. También la demanda de los grupos de interés. Aquí pensamos evidentemente en el consumidor, pero también los propios trabajadores. Hoy en día, especialmente la gente joven, para ellos es importante, ¿no? Que la empresa tenga un propósito y eso también es una forma de captar talento, que hoy en día también es muy difícil, ¿no? Sabemos que es otro de los retos que tienen las empresas. Pero también el cuarto punto sería la propia continuidad del negocio. Al final, cuando tú tienes un producto que depende de unas materias primas, que si con el cambio climático no se pueden cultivar, corres el riesgo de no tener negocio, ¿no? Entonces, esta yo creo que es la principal línea y que cada vez más las empresas incluyen estos riesgos climáticos dentro de sus estrategias y que creo que es lo que está más ligado al negocio y donde hay margen de crecimiento, ¿no? Quizás este es uno de los aspectos que más vemos que van en el futuro. Exacto. Pues ya para terminar, Cinta, ¿qué idea destacarías, idea clave que te gustaría lanzar sobre precisamente el papel que tiene la sostenibilidad para la competitividad de las empresas? Bueno, pues yo quizás como titular me gustaría decir que el entorno, ¿no? Con este ómnibus, con esta priorización de la competitividad, es mejor que el de hace un par de años. Eso no quiere decir que no haya mucha normativa, que no haya muchos retos también que hay que abordar, pero es verdad que al final pues ahora hay más margen para poder tener un poquito más de cintura en decidir el cómo implementar estos retos, y creo que al final esto también es un reto en sí, porque bueno, al final cada empresa debe valorar, ¿no? cómo lo prioriza. Este sería quizás el titular. Pues muchísimas gracias, Cinta, por acompañarnos hoy en esta entrevista para el mes de las finanzas sostenibles de AFI y por compartirnos tu visión sobre sostenibilidad, sobre estos retos, estas iniciativas que se están llevando a cabo y que, bueno, pues han de, en definitiva,
verse en resultados tangibles, ¿no?, en materia de empresas más sostenibles y más competitivas. Gracias a vosotros.